¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva cápsula de Butaca Crítica. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos a Juan Carlos Lelo de la Rea, un buen amigo de hace muchos años, muchos años. Hemos coincidido en algunas locaciones, en algunas documentales, trabajamos juntos en un tiempo en una productora, pero básicamente él se ha desarrollado como iluminador. Pues sí, más bien digamos que productor audiovisual con especialización en cinefotografía. Y obviamente pues sí, en la parte de la cinefoto pues sí tiene que ver mucho la luz, ¿no? Claro, entonces bueno, vamos a tener este conversatorio, sobre todo basándonos un poco de esta creación de ambientes, de estos espacios lumínicos, de esta manera de la semiótica o la semántica de la imagen, semiótica diría yo bien, la estética de la imagen aplicada, tanto en el cine, en la narrativa, las técnicas y un poco la emoción de esto. Antes que nada, pues sé bienvenido nuevamente. Gracias. El día de hoy, pues, bueno, vamos a hablar un poco de tu experiencia, mucho de tu experiencia acerca de esto de generar atmósferas o de influir, cómo influyen en la narrativa. Teniendo muchos ejemplos como de raíz, ¿no? Tenemos desde los clásicos hasta las nuevas tendencias. Y hay muchas películas que pueden hablar de una buena iluminación, de un buen manejo de imágenes. Tenemos no sé, se me ocurre Blade Runner, Nosferatu, el Diablo Neón, que es una película bastante extraña. Tenemos el Hotel Budapest, por ejemplo, y en México, pues bueno, las referencias como tan solo pensar en iluminar la torre latinoamericana, la punta solo con tu pareja, pues ya es todo un reto de llevar una iluminación allá. Cuéntanos un poco cuál es este proceso o tú cómo consideras que la luz influye en la creación de atmósferas. Pues es fundamental la luz para crear las atmósferas y yo no solo diría las atmósferas, sino la profundidad dentro de la imagen. Creo que es pues a lo que tenemos que aspirar como cinefotógrafos es a crear imágenes con profundidad y la luz pues es nuestra herramienta principal para ello, ¿no? En cuanto a las atmósferas, pues sí, también es fundamental desde la calidad de luz que eliges para iluminar cierta escena, el color, tipo de texturas o efectos que quieras incluir. Por ejemplo, los cinefotógrafos utilizamos mucho, precisamente para crear estas atmósferas, utilizamos mucho efectos de niebla o de humo, que finalmente, que muchas veces no se ven tal cual el efecto, que es lo que uno quiere, ¿no? Que no se vea el efecto, pero que sí se logre el resultado. Entonces, pues sí, es fundamental, ¿no? La calidad de luz, si es dura, si es suave, el color, qué tanta sombra hay en la imagen, qué tan densas son las sombras, ¿no? Por ejemplo, hablando de profundidad, pues es muy importante que nuestras sombras estén colocadas, digamos, en primer plano, para que la luz venga del fondo del cuadro. Y la atmósfera, pues, varía mucho en qué tan densas son estas sombras, ¿no? Por ejemplo, si son densas muy negras, con poco detalle o nada de detalle, pues sí se crea una atmósfera pues más misteriosa, ¿no? Enigmática, oscura. Si en cambio, por el contrario, las sombras pues sí tienen más detalle, más textura, entonces pues la atmósfera es un poco más clara, menos misteriosa, más luminosa, por así decirlo, ¿no? Claro. No, y aparte, añadiendo un poco el uso de los colores, de los filtros, de hacer luces duras, luces suaves, todo esto tiene que ver no solo en la parte técnica, como lo mencionas, sino también en la construcción de una narrativa. Y lo vemos, por ejemplo, en películas como La La Land, como películas muy alegres, y por el contrario, películas como
La chica danesa, donde todo es en colores pastelito, así, una luz muy, muy suave, ¿no? Entonces, eh, todo esto, no sé, lo remito un poco a las películas en blanco y negro. Ujú. La complejidad, porque no hay un color que te guía, y sin embargo las narrativas empleadas, por ejemplo, en la película de Drácula de las primeras películas, el uso de justo de estas técnicas lumínicas, ¿no? ¿Cómo trabajas esta narrativa con la luz? Bueno, ahí eso que mencionas, pues sí viene un poco del expresionismo alemán y justamente ese movimiento llevado al cine, pues viene de la gráfica, ¿no? Y justo la gráfica es como mucho contraste, líneas, siluetas, y todo eso se retoma en el cine, son elementos pues, de la gráfica que se incorporan al cine. Entonces, pues sí, yo trabajo mucho, a mí me gusta mucho trabajar con sombras y como del lado, más bien hacia el lado oscuro de la imagen. Me gusta como que no todo esté visible dentro del cuadro, que el que lo está viendo también utilice su imaginación y pues aporte su propia creatividad a lo que está recibiendo en la imagen. Y esto pues ayuda también, por ejemplo, en géneros como el terror o el suspenso, pues ayuda muchísimo porque, por ejemplo, pensando en Alien, el terror y el miedo viene más de lo que no ves que si ya ves al alienígena en todo su detalle, ¿no? Más bien esta fuerza o esta criatura que está escondida en la sombra, es lo que te da terror o miedo, ¿no? Entonces el uso de estas zonas oscuras dentro de la imagen para crear esos sentimientos, pues es muy importante. Las siluetas también, ¿no? Por ejemplo, Nosferatu, tanto en la versión contemporánea del año pasado como en la original, pues sí se utiliza mucho la silueta de la sombra del vampiro para crear como ciertos efectos sobrenaturales o sensaciones sobrenaturales más que efectos, ¿no? Claro, y bueno, y algo que tú dominas muy bien y lo sé por haber conocido mucho de tu trabajo, el manejo de la luz natural, ¿no? Me recuerda un poco esas sesiones, por ejemplo, en Selva Lacandona que te tocó ir, en Catedral, que también estuviste ahí colaborando. El manejo de las luces o que de repente hay que iluminar con esos recursos, con rebotadores, con difusores, incluso con telas blancas, ¿no? Me acuerdo un poco. Este, Esto tiene que ver con una identidad, con una característica no solo del cine moderno, sino del cine muy antiguo. Estoy pensando también en tiempos modernos, ¿no? En la iluminación de Charles Chaplin ahí muy, digamos, uniforme. Ujú. Porque lo importante ahí, aparte de resaltar las emociones, era la narrativa. Después empezó a ocupar un poco, tiempo después, estas iluminaciones como, digamos, como el eje de construcción narrativa. Estoy pensando en películas como 300 o como Sin City, Ciudad del Pecado, donde se busca una estética más como de cómic y toda la iluminación pues está pensada en esto. De tus proyectos, platícanos un poco de cómo has empleado esto, algún proyecto que nos recomiendes visualizar o algo que podamos ver aquí en pantalla, porque vamos a tener algunos ejemplos de tus cortos o de tus películas, si es que se puede. Algo que quieras platicar acerca de esto, de la construcción de narrativas con iluminantes. Pues sí, hay un muy buen ejemplo. Hay un cortometraje que se llama Dulce Alarido, que sí está muy inspirado en el film noir, otra vez volviendo al expresionismo, pues el film noir viene de ahí. Obviamente se trabaja mucho con sombras, con siluetas. Y sí, este corto pues viene de ahí, de ese género. Este, mm, Casi toda la historia es de noche, entonces pues todas las fuentes de luz dentro del cuadro pues
tratamos de emular como fuentes que podría haber, ¿no? Como faroles de la calle o lámparas practicables dentro de una habitación. Hay un club, por ahí hay un club nocturno, entonces también pues toda la iluminación del club, ¿no? Y sí, justo con esta luz se va creando toda esta atmósfera. ¿Qué atmósfera quería yo crear en este corto? Pues era una atmósfera un poco sórdida, decadente, húmeda, fría, misteriosa, pero también sensual. Entonces, sí me valí mucho de la sombras muy densas en primer plano, mucho espacio negro, mucha gráfica con diagonales, con dividir el cuadro con estas líneas, muchas siluetas, por ejemplo. El corto va de un vendedor de camotes que acosa a una bailarina exótica. Entonces, pues, por ejemplo, la silueta del vendedor de camotes con su carrito, con la chimenea, pues sí es un elemento pues, que se puede explotar gráficamente muy padre, ¿no? Entonces justo hicimos una proyección de la sombra de este carrito mientras la bailarina va caminando por la calle y de repente vemos cómo aparece esta sombra en una pared detrás de ella, ¿no? Un poco haciendo un guiño a lo que hicieron en Nosferatu. Mucho contraste en las fuentes de iluminación, ¿no? Por ejemplo, tenemos en las escenas nocturnas callejeras, tratamos de emular como dos fuentes que se podían encontrar como en los 80 en la calle, que eran las fuentes de vapor de mercurio y de vapor de sodio. Cada una de estas fuentes tiene un color característico. Las de mercurio van como un tono más verdoso y las de sodio como un tono anaranjado. Entonces el contraste de estos dos colores pues va creando también cierto volumen y cierta profundidad e interés en la imagen, ¿no? Ya en otras partes del corto, donde queríamos que fuera un poco más sensual, la luz dejó de ser tan dura como en estas partes. Otra parte que faltó mencionar, que era como más dura. Utilizamos fuentes más suaves. Y, por ejemplo, en el club, para emular un poco pues, la iluminación que puede verse en estos lugares, utilizamos como más color, el rosa de unión, un amarillo por ahí. Y también algo que es importante cuando utilizas estas fuentes de colores, como el ojo tiende a acostumbrarse y a tratar de equilibrar, es importante tener una luz neutra, digamos, para que estos colores sí resalten, porque si lo dejas todo en verde, en algún momento el ojo va a tratar de balancearlo y ya lo va a empezar a ver blanco. Entonces, si tú quieres que ese verde esté presente, sí tiene que haber como partes blancas, ¿no? No sé si ya me extendí. De contraste, no, está muy bien. De hecho, te iba a preguntar, igual como consejo para todos los alumnos o las personas que estén muy interesadas en esto, porque normalmente en las clases o en la práctica tenemos 3 luces y colocamos, nos han dicho el famoso triángulo tipo Rembrandt, que es el más común para hacer las escenas como antiguas, que tenemos una luz principal, una secundaria y uno de fondo. Uh-huh. Pero esos esquemas sabemos que ya están no en desuso, pero hay otros muchos más que emplean otros tipos de luces, como la luz de relleno, el key light, el backlight. ¿Tú qué les recomiendas, por ejemplo, justo para estas escenas, digamos, de terror, drama, ciencia ficción o de cine narrativo, o para los que trabajan mucho en televisión, uh-huh, que aquí en la escuela tenemos esa vertiente? ¿Cuál esquema es el más recomendable? Tú que tienes esa experiencia, porque pues normalmente nos vamos por la estética, lo que brinda la cámara, pero muchas veces no está fundamentado, no sabemos bien cómo iluminar esto. ¿Tú qué nos recomiendas? Pues hay que tener un concepto, ¿no? A lo mejor no llegar como desde cero, sino tener ya un plan, como ciertas inspiraciones. Yo me inspiro mucho de la pintura, ahorita que decías de Rembrandt, pues sí, es un referente básico. Toda la pintura barroca española o holandesa o italiana, pues son referentes para esto del claroscuro, pues importantísimo. Si uno busca algo como más moderno, a lo mejor hay que ver como
fotógrafos callejeros, más contemporáneos. También los fotógrafos de foto fija pues traen mucha inspiración. Entonces sí hay que tener un concepto, ¿no? Ya una idea clara de lo que se va a hacer y no llegar al set a empezar a inventar, porque entonces pues ahí el tiempo te come, ¿no? Entonces toda la preproducción y la previsualización de lo que vas a iluminar pues es muy importante. Ahora, pues sí, lo que se necesita lo mínimo que se necesita es una luz, ¿no? Y de dónde venga esta luz es pues lo más importante, porque si esta luz viene de detrás de cámara, digamos, entonces la imagen va a tender a ser plana y te digo, como mencionábamos al principio, lo que buscamos, como finalmente, pues la imagen que estás presentando ya sea en el cine o en la televisión o en tu pantalla digital, pues es un plano, digamos, no es un volumen, pues, ¿no? Entonces lo que tú quieres es que en este plano, para que sea interesante, es darle profundidad. Entonces, ¿cómo logras esa profundidad? Pues dependiendo de dónde colocas tu luz principal. Que esta luz principal puede ser natural, ¿no? Puede ser el cielo, puede ser una ventana, puede ser un rebote o puede ser una luz artificial. Pero el chiste es que esta luz, si tú quieres que tu imagen tenga profundidad, no puede venir de detrás de cámara, porque entonces tu imagen va a tender a ser plana. Ahora, tenerla digamos que de contracámara, pues trae otras implicaciones de por sí y trae otros problemas, pero entonces para eso se utilizan las demás luces, ¿no? Por ejemplo, la luz de relleno, digamos, ¿no? Si la luz principal viene de detrás de cámara hacia el sujeto, entonces vas a tener como bastante contraste y tus sombras que están viendo hacia la cámara van a ser muy, muy densas, muy negras. Si tú quieres bajar este contraste, entonces sí tienes una luz de relleno detrás de cámara, que no puede ser más fuerte que tu luz principal. Ese es el truco. Entonces ya con esta luz de relleno controlas la densidad de las sombras. Entonces, pues tu escena puede ser muy oscura, muy misteriosa, muy dramática, o puede ser más suave, más romántica, si tu luz de relleno tiende a emparejar la luz principal. Sí, y también, bueno, la posición de las luces, ¿no? La inclinación, porque hemos visto muchos ejemplos en las películas de terror donde tenemos una luz en contrapicada, entonces se ven los rasgos más como satánicos, ¿no? Sí. Decían, igual la luz totalmente cenital pues tiende a chaparrar, a hacer más chaparritos a las personas. Entonces, bueno, también considerar estos no como errores, sino como parte de la creación de la imagen, ¿no? Sí, son elementos, ¿no? No hay errores, son elementos. O sea, por ejemplo, lo que decía de la luz detrás de cámara. Si tú quieres, pues a lo mejor simular, emular, por ejemplo, la luz de un policía que te está cachando ahí en una movida, pues sí, vas a tener tu luz fuertísima detrás de cámara. Pero ese es el efecto que quieres. Entonces sí, como bien dices, no hay errores, o simplemente son técnicas y hay que entender qué tipo de efectos conllevan sobre los objetos, las diferentes fuentes y dónde están colocados. Y aparte entender y eso es muy claro, es necesario dejarlo muy claro, que aunque hay manuales, aunque hay libros acerca de iluminación, todo es un proceso de experimentación hasta lograr el objetivo que necesitamos con base en la película. Decía Guillermo del Toro que cuando hizo Las formas del agua, pues sí, se le ocurrió poner la luz de abajo hacia arriba en la parte donde sale el monstruo acuático. Y pues bueno, el acabado, el resultado final fue un experimento muy bueno. El mismo caso en películas de animación como Pinocho, ¿no? Donde tenemos una escena muy sombría, que es cuando Gepetto se empieza a emborrachar y empieza a golpear todo porque está de luto. Y entonces ahí podemos entender cómo las luces juegan un papel tanto en la emoción como en el lenguaje, como en la creación.
¿no? El manejo de colores, temperaturas, sombras, el movimiento de la luz, ¿no? De ahí que podemos sacar, ¿no? O sea, movimiento de la luz, como lo Sí, dices, de los policías, de sí, los sí, sí. colores. No, esto del movimiento de la luz es una parte muy, pues muy divertida, muy interesante, que sí he utilizado. Yo creo que uno de los mejores ejemplos es lo que hizo Storaro en Apocalypse Now, en una de las escenas como más histéricas o más psicodélicas, ya al final de la película, donde llegan a un puente que está la guerrilla norvietnamita dinamitando y lo dinamitan cada noche y lo vuelven a construir y al día siguiente lo vuelven a dinamitar. Y donde está este personaje de Charlie Sheen, no, de Martin Sheen, perdón, ahí en las trincheras norteamericanas y ya todos los soldados están ahí ya como en un viaje, no hay comandante, todo es un caos. Justo hay un movimiento de luces increíble, ¿no? Que están justificadas. Esto es otra cosa muy importante. La fuente de luz de alguna forma tiene que estar justificada en la historia, ¿no? Entonces aquí lo que hizo Storaro para hacer este juego de luces dinámicas, pues fue valerse de todos estos seguidores que de alguna forma tenía la milicia que estaba ahí monitorando el puente. Y entonces de repente hay haces de luz que pasan sobre los rostros de los personajes, de repente los iluminan, luego pasa de un color, pasa de otro. Y todo esto pues va abonando a construir el caos físico, pero también el caos interno de los propios protagonistas, ¿no? En este caso de Martin, de ya que está todo pues yéndose al abismo. Al abismo, exacto, ¿no? Y aparte el manejo de, bueno, podemos hablar también temperaturas de color, el manejo de sombras y películas referentes como, bueno, no es tan buen ejemplo como Willy Wonka, ¿no? Con escenas muy cálidas, el principio es muy azul, o películas un poco más representativas como Irreversible de Gaspar Noé, donde empieza en tonos, bueno, más bien termina porque va al revés, termina en tonos muy cálidos, muy azules, pero toda la parte intermedia son azules, grises, negros, la parte del túnel que es en rojos parpadeantes. Todo este lenguaje del color, ¿cómo lo manejas tú? Sí, pues es muy padre como tú, por ejemplo, Storaro tiene toda una teoría de que ciertos colores significan X cosa o X emoción. Yo creo que eso no es tan cierto. Yo creo que más bien uno lo puede construir dentro de su propia película, ¿no? O sea, pensando en una película, a lo mejor tú quieres que este personaje siempre tenga un pequeño backlight rojo, ¿no? Y ese es el signo de ese personaje. Y tal vez este otro, pues tiene una pequeña calidez en las sombras, ¿no? Por ejemplo, esta luz de relleno que decíamos, si nuestro key light era neutro, a lo mejor queremos que este personaje siempre tenga un tono cálido en las sombras, ¿no? Entonces, uno ahí, como lo vería es que uno asigna los significados a los colores dentro de la obra. Y entonces ahí sí, dentro de la propia película, obra, video, programa, entonces sí uno puede asignarle cierto significante al color. No es que el color signifique amor, peligro per se, sino que uno se lo da dentro de la obra. Muy similar, por ejemplo, a cuando vemos o escuchamos, mejor dicho, los temas musicales, refiriéndome a la película de Star Wars, donde cada personaje, cada que entra, aparece su tema musical. Exactamente. Y no sé si se han fijado o han notado que también aparece ese color, es decir, Darth Vader tiene, aparte del sable, el sable lo va diferenciando, pero también tiene esa textura, ese color. Cada que aparece Luke Skywalker aparece esa tonalidad, ¿no? Han Solo, bueno, tiene tonos verdes y Darth Vader es en rojo, ¿no? Bueno, consejos para quienes quieren aprender de iluminación. ¿Qué les recomiendas a todos ellos que están pues, en un proceso de producción, haciendo sus cortos, sus películas o que quieren entrar o jugar bien con la luz? Recuerden que todo es experimentación, pero ¿qué podemos sugerirles? ¿Qué tips nos das? Pues ver muchas imágenes y observar la realidad, ¿no?
sí, ver mucha pintura clásica, mucha fotografía, eh, obras de otros cineastas y la propia observación, ¿no? Si, por ejemplo, estás tomando tu café en el desayuno a las 9 de la mañana y ves que entra esta luz muy suavecita, que proyecta ciertas sombras, pues ¿qué te hace sentir a ti esa luz en ese momento, ¿no? Entonces de ahí con esos recursos vas construyendo pues tu propio lenguaje. Pero sí hay que ver como pues yo digo que sí hay que ver mucha pintura, mucha fotografía y observar cómo se comporta la luz en la naturaleza, ¿no? Ir al parque, ir en el metro, cómo cuando pasa el otro tren, qué efectos les da en la cara a las personas, pues no sé, la luz, cómo es la luz de la tarde, la luz, los reflejos, ¿no? Es otra cosa que utilicé mucho en el corto fueron los reflejos, ¿no? Como de la lluvia. Entonces, todos estos reflejos de los charcos, de los vidrios, todo eso, y es muy importante ver qué sensaciones te va creando a ti cierto tipo de atmósfera o cierto tipo de luz, y entonces con eso vas construyendo tu lenguaje para pues luego utilizarlo, ¿no? Para experimentar, porque es importante recalcar esto. Se puede iluminar, no es necesario con grandes lámparas, con grandes equipos. Podemos iluminar de cosas o con materiales alternativos, podemos hacer difuminaciones con cosas que de veras no se imaginan. Incluso sabemos que los difuminadores son blancos, pero ¿qué pasa si metemos en rojo o metemos un material como ocre o como oro, plata? Y eso va a cambiar desde, ojo, no solo la luz, sino las sombras se tiñen. Entonces, el manejar con luces y sombras, lo que acaba de comentar Juan Carlos, justo la luz natural en los diferentes momentos, eso pequeño haz de luz que se genera, o pensando en luz generada, como en la varita de Harry Potter, ¿no? Cuando es el lumus máximo que se ilumina en tonos azules, bueno, es una luz no generada por computadora, pero es una luz incrustada en la película. Y es, digamos, un consejo también podría ser, si van a hacer algo en penumbras, pues no lo hagan en penumbras. Se ve en penumbras, pero siempre lleva una luz como de respaldo, ¿no? Experimentar. Bueno, la importancia que tiene la práctica de esto, es decir, estos experimentos, como consejo, apunten los resultados para que los puedan repetir. Me salió muy bonita esa iluminación, apunten el resultado, porque siempre está cambiando, siempre es un distinto, ¿no? ¿Alguna reflexión acerca de tu práctica profesional o de las pruebas que has hecho que nos quieras compartir? Bueno, yendo un poco atrás a los consejos, también hay muchos libros, mucha teoría. Sí, vale la pena leer, hay que leer mucho. Hay fotógrafos muy buenos, cinefotógrafos muy buenos que han escrito, dejado sus técnicas. Entonces sí se puede aprender pues de todo lo previo, ¿no? Y sí, por supuesto, experimentar. ¿Y cuál era la pregunta, perdón? Que dentro de tu trabajo, ¿cuál ha sido el reto más complicado, por decirlo, replanteando la pregunta? ¿Cuál es el reto en el que te has enfrentado, que lo has sacado a flote o que no lo has sacado a flote, que digas, híjole, me costó mucho, pero lo logré? Pues estuvo muy padre. Para un videoclip, el músico quería, cuando estábamos teniendo estas charlas previas, el músico quería... Bueno, el concepto era que él iba a estar como haciendo unos recorridos por cierto espacio, cierta casa que de alguna forma representaba su espacio interior, ¿no? Y entonces él quería que hubiera terremotos dentro de la casa y entonces él me sugería, no, ¿por qué no mueves la cámara así? Y entonces yo así, y yo decía, híjoles, no, es que eso se va a ver como muy cheesy, ¿no? Muy televisión así de los 60s. Y entonces le propuse justamente resolverlo con luz, ¿no? Entonces le dije, ¿qué tal que si en vez de hacer estos terremotos, qué tal que hay un cierto rayo, una cierta presencia lumínica que es la que te está buscando y la que te está acosando dentro de esta casa, ¿no? Entonces, sí, fue desde conseguir esta fuente, ahí sí, ahora sigue contradiciéndote un poco, sí fue una fuente muy especial, muy
muy potente, que es un reflector, un tipo de reflector que se llama Xenon, que se usa mucho en Blade Runner, por ejemplo. Y justo teníamos a parte del equipo de iluminación paneando este reflector, que era pues, como de este tamaño bastante pesado, que emite un haz de luz muy, muy, muy concentrado. O sea, normalmente las luces de cine como que tienden a abrirse, ¿no? Lo concentra mucho, casi como pues sí, como un rayo. Y entonces, dentro de la locación que teníamos, las puertas tenían como muchas grietas y entonces de repente lo girábamos, pero sí el reto era que coincidir, ¿no? Que cuando fuera a pasar el personaje, en este caso el músico, pues le cayera esa parte, ese rayo en el rostro, ¿no? Entonces lo estábamos viendo en cámara y de repente, pues no, yo no veía que le cayera, ¿no? Y entonces, pues, a ver, no, ¿qué está pasando? Y ya, pues, obviamente ya, muchas horas de rodaje, ya muy tarde, todos cansados, y ya en eso, pues, vimos que estaba pasando arriba, ¿no? Pues hay que bajarlo. Entonces, ese fue un reto, pero el principal reto ya no fue como resolverlo, sino conceptualmente aterrizarlo y venderlo, ¿no? De cómo sustituir un terremoto por un rayo, ¿no? Y funcionó muy bien, la verdad. Estuvo bien eso. Y fue un poco lo que hablamos de esta iluminación dinámica, un poco lo que hacía Storaro. Entonces, en todas las partes del videoclip, este rayo lo está buscando, entonces se está moviendo todo el tiempo, ¿no? Y obviamente lo que te decía del humo, para que este rayo se sienta en la cámara tal cual como un rayo, no nada más como que ilumine de repente. Sí tuvimos que llenar de atmósfera de niebla los sets para que el rayo se sintiera, ¿no? Claro, no, pues habrá que buscarlo y verlo. Sí, Por estuvo cierto, padre. hablando de buscar, ¿en dónde te ubican? ¿Dónde ven tu trabajo? ¿Alguna red social? ¿Alguna página donde podamos ver o contactar? Sí, pues está mi Instagram, que es @leluxus. Ahí comparto muchas de las cosas que voy haciendo, viendo. Y ahí también en el mismo Instagram pues hay links a la página como más oficial del estudio y a mi reel de cinefotografía. Por si me quieren contratar, estoy disponible. Estoy disponible. Muy bien. Pues bueno, vamos a tener las direcciones y los vínculos aquí en pantalla. Y pues bueno, una invitación a que vean y analicen, no solo vean, sino observen, aprendan a denotar o a distinguir este tipo de cosas que a veces pasamos de largo, porque la idea de una buena iluminación de un ambiente es que no se note el efecto, que sea como integrado a la historia, integrado a las emociones, que sea parte de la película. Pues bueno, nos resta agradecerte tu conversatorio, Juan Carlos. Fue un gusto haberte contactado y que nos hayas podido ayudar con esta grabación. Muchísimas gracias. Estamos en contacto, seguimos aquí para la siguiente cápsula en Butaca Crítica. Les agradecemos su presencia. Gracias por vernos. Gracias.